Los periodistas. Manuel Díaz Cid, muy buenas. Aquí estamos como cada semana. Aquí estamos, Jesús Manuel. Ahí traes un libro de El Imperio de Japón, de las armas. Es un texto sobre la estrategia política de Japón desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea que involucra a Pearl Harbor. Desde luego el tema a reflexión sería sin duda Pearl Harbor, porque hace 74 años el escenario del mundo asiático había tomado un perfil que estaba muy relacionado con los argumentos de el barón Tanaka, que elaboró un famoso documento en el que explicaba por qué Japón tenía, así como Hitler tenía necesidad de un espacio vital, pues Japón con mucho más razón, porque era un número muy elevado de habitantes en un grupo de islas en donde ya no cabía más gente. Entonces hubo varias propuestas, particularmente en el mundo japonés. Como tú sabes, ha habido siempre, y es el motivo de las rencillas, una propensión de cierto grupo de militares japoneses a considerar que Corea es parte de Japón, sería, digamos, el territorio continental del Japón, mientras para los chinos y para los rusos el tema también se volvía, para el año de 1900, enormemente apetecible. A finales del siglo XIX, Jesús Manuel, ¿te acuerdas? Hemos platicado, aparecen las teorías de la geopolítica. Sí. Y en aquella época lo que está en discusión es el planteamiento que hace Ratzel sobre las fronteras, que por cierto que se está retomando ahora, ¿no? Hoy se está volviendo el nuevo tema, porque Ratzel aseguraba que las fronteras son absolutamente inestables y que inevitablemente se mueven hacia atrás o hacia adelante dependiendo de los criterios de los gobiernos, pero sobre todo de la sociedad. En aquella época estaba también muy de moda el nacionalismo, particularmente el alemán Hans Grimm había publicado un texto, Volk ohne Raum, Pueblos sin espacio, en donde daba una detallada reflexión sobre cómo era posible que un pueblo tan avanzado como Alemania tuviera que quedar reducido por los espacios geográficos. Impuestos después de la Primera Guerra Mundial. Además, claro. Lo mismo que el Estado Islámico con el Tratado de Sykes-Picot. Exactamente. Se repite la historia casi 80 años después. Parecen como 90, ciclos. Sí, como ciclos, ajá. En Japón aparecieron dos corrientes, dos vertientes geopolíticas que tenían sus diferencias. Las dos pensaban y deseaban el crecimiento y fortalecimiento japonés, pero Tokisha, que es el primero que elabora una teoría para Japón, propone que se cree una comunidad de países en el mundo asiático, que se cree una especie de federación de países bajo la tutela del Japón. Con la cabeza sería Japón. La cabeza sería Japón. Y digamos el equipo, fíjate cuál sería: Taiwán, Hong Kong, Singapur,
Seúl. Nada despreciable. ¿No? Y estamos hablando de Asia. Antes del siglo XX. Esto es lo que Tokisha llamaba la teoría de la esfera o de las esferas que crecen, pero crecen juntas. La idea principal de Tokisha era no maltratar a nadie, sino al revés, volver a todos aliados, socios, sobre todo socios. Y ahí venía, qué bueno que mencionas la palabra aliados, una diferencia muy grande. Los aliados normalmente eran concebidos en aquella época como aquellos que se acercaban a ti, colaboracionistas, para colaborar en un proyecto normalmente militar. Ajá. Tokisha era adverso a la idea de lo militar. Él decía que Japón no tenía necesidad de irse a una guerra, puesto que Japón tenía para 1890 las industrias más desarrolladas de todo el mundo asiático. Entonces, ¿para qué ir a la guerra? La otra corriente, la del barón Komura, decía que Japón tenía históricamente un proyecto geopolítico que tenía que realizar. Y ese proyecto geopolítico comenzaba por el apoderamiento de Corea, la parte continental, Manchuria y la expansión. Y luego la expansión a través del continente asiático. Si hojeas este libro, desde las primeras páginas te vas a encontrar mapas en donde se está planteando los alcances de la esfera de la coprosperidad de Tokisha. Ajá. Frente a los espacios que el barón Komura estaba planteando. Un dato que no deja de tener importancia es que el agregado militar alemán en Japón en aquella época era el personaje que va a convertir la geopolítica alemana en el argumento más importante de Adolfo Hitler. Karl Haushofer, era entonces un oficial de artillería enviado al Japón para perfeccionar su conocimiento de las armas, y que, a diferencia de muchos otros diplomáticos entonces y ahora, Haushofer aprendió el japonés, y al aprender el japonés tuvo un intercambio de ideas que llevaron al barón Komura, que era el líder del movimiento nacionalista japonés, a proponerle a Haushofer que ingresara en la Sociedad Secreta del Dragón Negro, que era una especie de logia en la que estaban convergiendo los grupos de línea nacionalista, militares, civiles, mercantiles, industriales, todos con la idea de que Japón tenía que aprovechar las circunstancias de su evidente superioridad en el terreno de las armas frente a sus oponentes. Y ahí Japón tropezó desde un principio con la estrategia norteamericana en esta misma área. Estados Unidos, finales del siglo XIX, está orientado por el almirante Mahan, que era el gran teórico, sí, de la talasocracia, es decir, de la geopolítica vista desde la perspectiva del mar. Los geopolíticos que era la válida en aquel momento, ¿no? Y para Estados Unidos más.
tenía que ver con el Océano Pacífico, fundamentalmente, El Océano la cuenca del Pacífico. Océano Pacífico, que hoy día se traduce en el Tratado de Comercio Tratado del Pacífico. del Pacífico Sur, sí. Ellos se repiten, los temas, Sí, sí. vuelven a aparecer. En ese escenario de los norteamericanos, ellos, por los consejos de Mahan, debían primero tener intervención en Cuba, segundo debían establecer una base naval en la isla de Cuba, tercero tenían que apoderarse de Puerto Rico y cuarto tenían que apoderarse de Hawái. Para aquella época pues parecía un plan muy ambicioso, pero los norteamericanos de manera muy cuidadosa fueron ganándose todos estos terrenos, presentándose siempre como los defensores de la libertad y de la democracia. Tú has de recordar que Estados Unidos interviene en la guerra que se estaba librando en Cuba por la independencia, en donde los norteamericanos apoyan al grupo de José Martí y finalmente lo llevan al triunfo, para que inmediatamente después de que el triunfo está conseguido, los norteamericanos modifiquen los aspectos de la Constitución de Cuba que permitían a los norteamericanos la intervención en su política cuando al Congreso norteamericano le pareciera que era necesario. Es decir, a la hora que se les diera la gana. Una visión totalmente dominante y globalizadora de esa época, de la forjación de un imperio económico. De un imperio económico. Que Japón era en ese momento entonces la antítesis de este deseo. Claro, porque este proyecto de Mahan incluía el dominio de las islas del Hawái, la isla de Midway, que como su nombre lo dice, está a la mitad del camino. A la mitad del camino, sí. Las Islas Marianas, que en su conjunto representaban puntos de apoyo de la flota de guerra norteamericana que debería adueñarse de esos espacios. Para transportarse fácilmente a Filipinas y a toda claro, la parte alrededor de Japón, ¿no? Alrededor de Japón. O sea, era una plataforma finalmente para asentamiento militar, claro, estar en esas islas. Exactamente. Estados Unidos lleva a cabo la primera parte de su proyecto, pero en la segunda parte, sobre todo cuando da el golpe de Estado en Hawái, hay muy poco conocimiento de lo que sucedió en Hawái. Hawái era un país independiente, teóricamente apoyado por Estados Unidos. Funcionaba bajo un régimen monárquico al estilo de las islas del Pacífico. Del Pacífico. No eran musulmanes, ¿verdad? No eran musulmanes. Después entraron los musulmanes, pero ahí en aquel momento, cuando el golpe de Estado, era un régimen monárquico. Y el grupo que dominó el escenario, Jesús Manuel, no fue el de los militares, es decir, el golpe de Estado contra la reina no lo dan los militares, sino los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes ya se habían dado cuenta de la enorme utilidad que tenía para ellos el establecimiento en un área geoestratégica tan importante para el intercambio comercial. Al mismo tiempo, la geopolítica británica se acercaba al control de los estrechos. El estrecho de Malaca. Eso te iba a decir, desde un principio yo creo que habrá estado en juego el dominio de ese estrecho. Claro. Para el acceso de lo que sería marina mercante, ¿no? Mira, Singapur
que es parte de este proyecto, era entonces el puerto inglés, porque era un dominio inglés, más moderno y desarrollado de todo el territorio de Asia. Y esto era porque Singapur era punto de llegada y punto de partida de todas las embarcaciones del comercio de Asia. Así es. Oye, Manuel, pero cuando sucede lo de Pearl Harbor, que a los mexicanos nos llega pues de rebote por lo que comentabas hace una semana de lo del Escuadrón 201, la forma en la que México estuvo involucrado en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Pero en el live me acuerdo haber visto algunas fotografías, algunas cosas, donde se hablaba de un atentado verdaderamente sin razón de ser de los japoneses sobre la base de los Estados Unidos en ese sitio. Y en algunos textos, ahora con motivo de lo del Estado Islámico y algunas cosas que han estado saliendo, se remontan a la historia de que mucho del surgimiento de los movimientos que se presentan después en otras partes, en Irán, en Irak, tienen que ver con una maniobra de alguna parte de los Estados Unidos que permitieron, que dejaron adrede que sucediera lo de Pearl Harbor para tener el motivo de intervenir. Y lo comparan con lo que sucedió con Al Qaeda o con lo que sucedió ahora recientemente con Afganistán, con Irán, con Irak, donde tiran a los líderes, alimentan a los grupos opositores, derrotan al famoso partido de Baas, ¿no? al de Saddam Hussein, y los restos de los grupos que quedan son los que se reorganizan para darle la estructura a lo que hoy conocemos como ISIS o como ISIS posteriormente, cuando están involucrados ya Irak, Siria e Irán, ¿no? Que eso es ISIS. Entonces no sé hasta dónde en la historia se demuestra o se reconoce que lo de Pearl Harbor fue una manera de justificar entrar a atacar a Japón. Mira, el tema es particularmente polémico. En Estados Unidos los investigadores de mayor seriedad coinciden todos en que el servicio de inteligencia norteamericano tenía, previo al ataque de Pearl Harbor, tenía información sí, de que el asunto se estaba preparando y de que el golpe que se pretendía dar debía ser demoledor. Y ahí hay un elemento muy interesante. Cuando se planea el ataque a Pearl Harbor, que lo va a planear el almirante Isoroku Yamamoto, Isoroku Yamamoto había sido alférez en la batalla en la que los japoneses derrotaron a los rusos en 1904. Era un militar y les arrebataron exitoso. Puerto Arturo. Era un militar exitoso, sensato, que veía con interés los proyectos geopolíticos, pero que estaba mucho más de acuerdo en unirse al grupo de Tokisha para crear entre ambos una fórmula en donde lo militar y lo económico estuviera unido de tal forma que Japón resultara beneficiado, pero no se convirtiera en un país que aplastaba a otros. El general Toyo, que fue ejecutado al final de la Segunda Guerra Mundial, es el gran promotor del golpe de Estado que derriba el gobierno del príncipe Konoye y establece la dictadura del Kempeitai, que era manejado por Toyo. Y a Toyo lo que le importaba era que Japón se convirtiera en el estado militar más poderoso y moderno del mundo asiático. Que era una tradición del Japón. Que era una tradición militar. Cuando el código del Bushido deja de ser el código de los grupos que alentaban el nacionalismo nada más y se convierte en una doctrina aplicada por el Estado, se crean las condiciones para
primero la intervención de los japoneses en Corea, la intervención de los japoneses en Manchuria y en el famoso incidente del puente de Marco Polo, crear las condiciones para que Japón le declare la guerra a China y destruya lo que quedaba del imperio chino, que en aquella época estaba sumamente maltratado y sumamente debilitado en lo económico y en lo moral. y en lo militar. Y en lo militar, claro. Entonces... Ya llevaba décadas. Sí. Sin embargo, estaba llegando a la crisis, a la gran crisis que le lleva a la revolución. Ahora que dijiste Bushido, ¿hay por ahí algún texto que relaciona el surgimiento de la mafia japonesa en el protocolo del Bushido? Del Bushido, sí. ¿Sí es posible? Sí, claro. De hecho, la Yakuza... Sería la extensión, digamos. Exacto, sería como el intento de llevar el Bushido al terreno de las cosas criminales, ¿no? La mentalidad japonesa en esto es particularmente complicada. Los japoneses tropiezan para 1940 con un problema muy serio, que es el problema de la carencia del petróleo. Y Estados Unidos ya desde entonces era una especie de árbitro para el reparto y compraventa del petróleo. Ahora será exportador. Claro. Japón necesita una cantidad muy importante de petróleo para sus industrias, pero también para sus barcos. Son los japoneses, Jesús Manuel, los que diseñan los portaaviones más grandes y más poderosos hasta la batalla de Pearl Harbor. 4 grandes... Eran los señores de los mares. No, así es. En el tema bélico. Además tenían el avión, el Zero, que era en aquel momento... El más rápido, el más un modelo versátil para moverse, para maniobrar, sí. Extraordinario, excepcional. Los 4 grandes portaaviones, el Akagi, el Kaga, el Hiryu y el Shiryu, son los puntales del ataque a Pearl Harbor. En Pearl Harbor estaban practicando maniobras 2 de los portaaviones norteamericanos, digamos, mejores. En Estados Unidos costó muchísimo trabajo el aceptar para la Marina norteamericana que los portaaviones eran más importantes que los acorazados. Le costó al general Billy Mitchell un consejo de guerra el haber dicho eso. Hombre, que después lo perdonaron. Claro, le restituyeron después su grado militar y todo, ¿no? Claro, porque se dieron cuenta de las... Un caso muy famoso. Caso muy famoso, pero ahí ves tú la cerrazón de los grupos conservadores que no están abiertos a lo que está sucediendo, sino quieren conservar las cosas como se encuentran. Cuando se construye el primer portaaviones, se construye sobre la estructura de un buque tanque petrolero. Porque era el más largo, ¿no? Sí, y bueno, y se los dejan porque pues el petrolero ese ya por alguna razón no iba a seguir su función y les dejan armar el Saratoga, que es un portaaviones que no tenía ninguna de las instalaciones que conocemos hoy. Los pilotos lo conocían como el sarcófago, porque desde el aire se veía solamente como una caja de muerto flotando sobre el mar. Como son las plataformas petroleras, como son los buques que transportan el petróleo. Ahora, si tú ves cualquiera de los portaaviones... tienen un diseño más o menos común, ¿no? Claro, con una isla a un lado. Sí, la torre a un lado y la plataforma que es al mismo tiempo la cubierta del almacén de los aviones, ¿no? De la bodega. Elevadores. Sí, claro. Nada de eso existía.
De hecho, solo los japoneses le ponen elevadores a sus portaaviones para sacarlos a cubierta. Y presionado por el grupo del general Toyo, Yamamoto hace un proyecto cuyo propósito fundamental es hundir los 2 portaaviones norteamericanos en Pearl Harbor. Y el día 7 de diciembre... ¿Pero por qué toma esa decisión? Porque... O sea, ¿realmente querían confrontar a los Estados Unidos? No, lo que querían era que Estados Unidos se echara para atrás, acotar a los Estados Unidos y arrebatarles las islas Hawái. Que eran finalmente el centro de discusión por el dominio que significaba en los alrededores, sobre todo para los portaaviones. Tú ves el mapa de las islas Hawái a la mitad y te das cuenta del impacto geopolítico que representaba tener una base aeronaval allí. Y un poco como el Caribe, ¿no? Claro. El mismo... Con dimensiones... Sí, muchísimo más grandes las del Pacífico, claro. Así es, pero estratégicamente es lo mismo. Y esto es lo que lleva al desencadenamiento el 7 de diciembre de 1941 del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Esa es la señal. Ahora, el ataque se da, decías hace rato, realmente no toma tan desprevenidos a los mandos militares en los Estados Unidos, o por lo menos a los servicios de inteligencia. Toma desprevenidos a los que estaban en Pearl Harbor. Ah, claro que sí. Pero a nivel de gabinete, de mando, de centro de mando, de control, se sabía que podía pasar y no se impide, no se dan las alertas. Jesús Manuel, la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos envió la alerta para un posible ataque japonés por telégrafo común y corriente. Por telégrafo. Al mar. Bueno, daba la vuelta a todo el mundo para llegar el telégrafo. ¿Por qué? Pues porque las condiciones del tiempo eran un poco... Eran malas, sí. Malas, entonces, pues para que no se fuera a perder, mandan el mensaje por telégrafo. Todavía llega a la oficina de telégrafos y es puesta en la lista de los que se van a repartir. El telegrama nunca llegó a manos del jefe militar de Hawái hasta después de que ya había sucedido el ataque. Ya había sucedido. Y luego, estaban durmiendo, ¿no? Cuando sucede el ataque. Se estaban despertando. O estaban despertando. De hecho, acababa de sonar la diana, comenzaban los honores a la bandera, cuando se desencadenó el infierno sobre ellos. Es muy interesante que cuando le comunican a Yamamoto que el ataque ha sido un éxito, él pregunta, ¿se hundieron los portaaviones? Y le dijeron, no había portaaviones, que es otra interrogante. ¿Por qué el día anterior sacaron a los portaaviones? Es tal vez donde toma fuerza esa versión o esa premisa de análisis para justificar que los Estados Unidos se voltearan violentamente contra Japón. Porque tú sabes que en Estados Unidos había un movimiento pacifista muy intenso encabezado por Charles Lindbergh. Entonces la gente no simpatizaba con la intención de ir a la guerra. La gente protesta cuando el presidente Roosevelt autoriza a varios de los destructores de la Fuerza Armada de los Estados Unidos para escoltar convoyes con tropas canadienses a territorio británico. La gente se molesta, y cuando un destructor, el Reuben James, es hundido por un submarino alemán, hay un escándalo monumental, pero la sociedad norteamericana no se deja motivar
por el hundimiento de este destructor que estaba cumpliendo funciones fuera de su jurisdicción para apoyar, digamos, por simpatía, Roosevelt a los ingleses. A los ingleses. Pero la sociedad no quería esto, la sociedad estaba muy rebelde. Es hasta que ocurre el ataque a Pearl Harbor cuando las cosas cambian. Fue el detonante. El discurso de Roosevelt en esa circunstancia fue un discurso magistral, un discurso perfectamente elaborado y pensado para exaltar los ánimos bélicos de los Estados Unidos, y la sociedad se sumó. ¿Cuál fue la primera maniobra de Roosevelt para fortificar la presencia de los americanos en el mundo asiático? Enviar armas y maquinaria a Rusia. Y tú dices, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo que a Rusia? Sí. Pues eso decía MacArthur y eso decían los militares norteamericanos. No entendemos. Si nos atacan a nosotros y por nosotros se desata la guerra, que a los que no le estén dando ayuda seamos a los que estamos enfrentando a los japoneses. El ataque de los japoneses es primero a Pearl Harbor, inmediatamente después el ataque se va sobre las Filipinas, luego capturan la isla de Hong Kong y luego se adueñan de Java, Sumatra y Borneo. Con este movimiento que se hace en 2 meses, el imperio japonés se expandía y comenzaban a darse señales más o menos certeras, en el sentido de que Japón se presentaba ante los pueblos asiáticos como el gran liberador, porque la campaña del general Toyo es una campaña contra los europeos y contra los americanos. Los grandes movimientos nacionalistas en Filipinas, en Indonesia, en Indochina, surgen en esta época, no solamente tolerados por los japoneses, sino propuestos por los japoneses. En mi colección de estampillas tengo una serie de estampillas que es muy rara. Son las estampillas que se emitieron en el norte de la India en el intento de los japoneses de crear un gobierno alternativo al de los ingleses en la India, manejado por los japoneses. El asunto final... Hasta allá llegaba el interés. Hasta allá llegaba y la estrategia. Claro. El asunto no funcionó porque Gandhi no estuvo de acuerdo en apoyar a los ingleses. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en donde Gandhi estuvo de acuerdo en que se participara, aquí Gandhi es el primer gran opositor, y eso hace, tú sabes que el gandhismo tiene una fuerza tremenda en la India. Eso hace que muchos hindúes estén en contra, no hay voluntarios, y los ingleses ya entendieron que no pueden llevarse a los soldados hindúes a donde quieran porque las condiciones mundiales han cambiado. Claro. Entonces, cuando la presencia de Gandhi hace que no haya voluntarios, es cuando la gente comienza a darse cuenta primero del poder de la unidad de las personas en torno al proyecto de Gandhi, y después de los intentos de los japoneses de crear un movimiento nacionalista que, avalado por Japón, apareciera como el libertador. Mientras que en Europa, Jesús Manuel, todos los regímenes, todos, que simpatizaron con los alemanes,
los noruegos, los holandeses, los belgas, los croatas, acabaron siendo castigados al final de la guerra y muchos de sus directivos fueron ahorcados como traidores a la causa de Europa. En el caso asiático ocurrió exactamente lo contrario. Los principales colaboracionistas del Japón acabaron siendo los presidentes de los países del continente asiático, con un gran reconocimiento. El beneplácito de los Estados Unidos y de los ingleses. Sukarno, entre otros. Sukarno, que tenía un largo historial en la lucha y que los japoneses lo impulsan, lo convierten en la figura política más importante. Cuando acaba la guerra, acaba de presidente casi a perpetuidad en Indonesia. Entonces todo este escenario se está configurando mientras el presidente Roosevelt, en lugar de mandar refuerzos a los que habían sido agredidos, lo que hace es enviar refuerzos a los rusos para la derrota de los alemanes. Lindbergh protesta de manera enérgica y entonces a Lindbergh lo enrolan en el ejército, pero lo mandan a pelear a las Filipinas. Es decir, no lo ponen a pelear contra los alemanes porque él estaba en desacuerdo, y lo mandan a pelear a las islas del mundo asiático. Hay versiones de que el Escuadrón 201, por insignificante que fuera su participación, era una señal de que en América Latina los políticos no estaban de acuerdo con las sanciones contra los países de Europa, como Alemania, España e Italia, y en cambio veían con simpatía el enfrentamiento a los grupos japoneses. Tú sabes que en México, en esos años precisamente, surgieron organizaciones como los Camisas Verdes y los Camisas Doradas, que enarbolaban una fobia terrible, no en contra de los judíos, que en México había muy pocos, sino en contra de los chinos y en contra de lo oriental en términos amplios, ¿no? Lo oriental. Por eso fue que el lanzamiento de la convocatoria para ir a pelear al frente asiático tuvo un buen número de voluntarios que integraron finalmente ese organismo. Claro. Muy bien. Pues así es como recuerdas los 74 años. 74 años. Del atentado. Bueno, no el atentado, el ataque. El ataque, sí. Contra Pearl Harbor. Contra Pearl Harbor, que significó miles de vidas humanas que se pudieron haber salvado, y en donde hoy, en innumerables publicaciones históricas, te encuentras los argumentos que te remachan una y otra vez: esto ya se sabía y no se detuvo. Impresionante. Manuel, muchas gracias. Muy amable. Los periodistas.